11:22 de la mañana, otra vez asoma la creatividad de muchas familias peruanas ante el incremento de los precios de algunos insumos de la canasta básica familiar, como el gas, el pollo, el aceite. ¿Qué han hecho? Nos contaban que están comprando al por mayor, hacen como una poza común y con esto se abastecen durante un mes, ¿no? Obtienen un mejor precio y están de alguna manera logrando que la poca liquidez que tenía, ¿no? Rinda lo mismo ante el alza de precios. Deben haber muchas otras salidas más, ¿no? Y en todo caso es momento de escuchar a un experto, ¿no? Para que nos oriente sobre el tema. La economía familiar es indispensable para que el país esté activo y las personas se las están ingeniando y son muy emprendedoras y han planteado temas a través del mundo digital que les son rentables, pero cada vez se la ponen más difícil porque ya es evidente que los precios no van a retroceder, ¿no? Subieron los combustibles y ahí se van a quedar. Suben los insumos de los alimentos del pollo y el pollo se va a quedar arriba. ¿Cómo compensan esto? Bienvenido Jorge Carrillo, experto en finanzas de Pacífico Business School. Gracias por estar con nosotros en Encendidos. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, hay personas que dicen vamos a sustituir el pollo por otro insumo, ¿no? Y vamos a ver qué cosa podemos comer. En el día a día la gente quiere economizar, ¿no? Pero también se han encontrado, y esto ya está corroborado por las instituciones que ven los precios y la inflación, que se quedaron arriba, ¿no? Los insumos de la canasta básica familiar. ¿Cómo procedemos ante esto en una economía familiar dañada por la pandemia, sin liquidez, con menos integrantes trabajando? Es cierto lo que comentas, Mauricio. Mira, por un lado, los ingresos de las familias peruanas han bajado, ¿no? Si bien es cierto, el empleo se viene recuperando, se estima que más o menos han bajado los ingresos familiares en un 15%. O sea, si alguien antes ganaba 1.000 soles, ahora gana 850. Y claro, si no compensa bajando los gastos a ese mismo nivel, se va a terminar sobreendeudándose porque el hueco lo va a tapar pues con deuda, con tarjeta de crédito y va a terminar armando una bola de nieve. Entonces hoy más que nunca tenemos que cuidar también el gasto para que no supere tanto los ingresos y podamos tener un manejo responsable. Y acá hay que ver un poco por dónde podemos apuntar. Lo primero, muy bien decías tú, planificando nuestras compras, ¿no? El ejemplo que tú acabas de dar de las familias que se juntan, digamos, por cuadra, por quinta y salen a comprar en masa cantidades más o menos grandes. Claro, es un ejemplo clarísimo de cómo planificamos, ¿no? No compran ya una bolsa de arroz de 1 kilo, sino se juntan varios y compran un saco de arroz y se lo reparten y descubren que están con un poder adquisitivo mayor. O sea, logran bajar el precio del arroz a pesar del alza. Claro, ¿por qué? Porque se reúnen, planifican, ¿no? Y ahí, si no tengo todavía esa posibilidad de juntarme con los vecinos a planificar, una buena herramienta de planificación es siempre cuando voy a comprar al mercado o al supermercado, hacer una lista de lo que necesito y respetar esa lista. No excederme de la lista, porque a veces, Mauricio, recuerda, nosotros a veces compramos por impulso, ¿no? Estamos pasando por el supermercado. A veces o casi siempre. Sí, pasamos y algo nos provoca, lo miramos y ¡pum!, lo compramos. No, y está diseñado el mercado porque te encuentras el cartel que dice realización, 80% de descuento y te genera una necesidad que de hecho no tienes. Yo pienso que... Totalmente. Entonces, que hay que entrenarse emocionalmente, ¿no? Para no caer con esas carnadas que uno se encuentra en el camino. Mira, yo tengo un amigo que me decía, yo cuando voy al supermercado, por ejemplo, tengo un truco para no comprar de más y es ir después de almorzar. Porque voy con la panza llena y ya no compro pues lo que me provoca en el estómago, ¿no? Digamos, podría ser una opción. Otro me decía, yo compro por internet. Porque claro, una cosa es ver un chocolate pues frente a tus ojos en vivo y otra cosa es verlo por una pantalla, pues no te provoca igual. Entonces, primero planificar con la lista y respetándola. Otra cosa para los que van al supermercado, hacer una prueba. Acuérdate que, Mauricio, existen muchísimas marcas blancas, ¿no? Estas marcas de los mismos supermercados,
donde a veces el productor es el mismo de la marca reconocida, ¿no? Pero cuesta pues prácticamente la mitad de precio. Entonces, probemos marcas blancas. No digo que sean las favoritas de repente para nosotros, pero hagamos la prueba, porque a veces es de una calidad bastante buena, pero obviamente un precio mucho menor, ¿no? Eso por el lado de las compras y obviamente ser ingeniosos. Tú hablabas de la creatividad para ver la manera en la que podemos hacer que el dinero pues, cada vez nos alcance para más cosas, combinando un poco las compras de la semana, siempre planificadas. Ahora, otro tema que ha subido, y tú lo comentabas, es los servicios básicos, ¿no? Los servicios públicos, la luz, el agua, el gas. Y entonces eso también nos lleva a justamente dosificar y racionalizar su uso, ¿no? Solemos, pues, por ejemplo, gastar energía eléctrica innecesariamente, ¿no? A veces dejamos, por ejemplo, los electrodomésticos en la noche enchufados, ¿no? Y eso también, aunque uno no lo crea, consume energía, ¿no? Y ni siquiera de noche. Mira, algo que todavía a mí me cuesta, ¿no? Salgo, o sea, me levanto, desconecto el celular de su cargador y dejo el cargador enchufado, ¿no? Y el cargador enchufado en tu casa consume energía y además provoca incendios. Entonces, una buena costumbre sería aprender a desenchufar los cargadores, ¿no? Apagar la luz de la habitación donde salimos. Es una forma de ahorrar energía eléctrica. Y además el agua, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Cuando uno se cepilla los dientes, cerrar el caño. Cuando uno se va jabón en la ducha, cerrar el caño. Cuando uno lava los platos, cerrar el caño, cosa que no hacemos normalmente, pero hoy más que nunca que necesitamos racionalizar, sería bueno empezar a tener esos buenos hábitos, ¿no? Que además van en pro del medio ambiente también, ¿no? Migrar de plan también, ¿no? A veces en la comodidad de que compraste un plan de telefonía celular, no lo revisas y ya aparecieron 100 mucho más baratos con los mismos servicios. Es un mundo muy dinámico, ¿no? Queremos que nos des un poquito más de consejos de por dónde podemos recortar o replantear, ¿no? Gastos en vista de que no vamos a volver a los precios de antes. Ya se van a quedar allí y no tenemos el mismo poder adquisitivo. Según este estudio, hasta un 15% han bajado los ingresos de las familias peruanas. Al volver, seguimos tomando nota de todo lo que nos digas para estirar y estirar la poca liquidez que tenemos. Gracias, Jorge. Continuamos nuestra conversación con Jorge Carrillo. Nos está dando consejos muy prácticos para, ante el alza de precios de la canasta básica familiar, nuestra precaria liquidez, porque las familias han reducido su poder adquisitivo hasta en un 15%, ¿no? Sacar adelante el día a día. En el mercado mayorista de Lima, ayer, por ejemplo, la cebolla roja estaba en 88 céntimos, ¿no? Que es bastante atractivo el precio. La papa amarilla en 1.63 también, bastante atractivo, ¿no? La papa blanca en 98 céntimos. En el mercado central mayorista. Pero en el mercado que está a 2 cuadras de nuestra casa, de repente allí no tenemos que hacer el gasto de movilidad, ¿no? Ya tenemos la infraestructura de arrastrar un cochecito, regresar, y la movilidad, a pesar, ¿no?, de que la podríamos incorporar, resultaría cuenta juntarse varias personas de confianza, ir, comprar al por mayor, regresar y repartir, hacer esta actividad cada 15 días, ahí nos quedamos. Y otros gastos, ¿no?, como por ejemplo en telefonía celular, los planes van cambiando, pero el celular es una herramienta de trabajo. ¿Por dónde empezamos, Jorge? Te escuchamos. Sí, Mauricio, lo primero en general, digamos, de lo macro al micro, vamos, es siempre hacer un presupuesto, ¿no? Para llevar unas buenas finanzas, hacer un presupuesto personal, que suena medio complicado, pero es muy sencillo. Es una lista de lo que gano y lo que gasto, ¿no? Y ordenando mis gastos, obviamente, lo que gasto yo en luz, agua, teléfono, alquiler, alimentación, salud, educación, transporte, ¿no? Y luego ordenar esos gastos en orden de importancia para ver cuál priorizar si es que no me alcanza para cubrir todos. Ahora, esta coyuntura nos da algunas herramientas también para de repente gastar un poco menos. Por ejemplo, en la medida de lo posible, si es que está en mis posibilidades, priorizar siempre el trabajo remoto, priorizar trabajar desde casa, no tener que salir por un tema además sanitario, obviamente, pero además recuerda que el trabajo remoto, de alguna manera, sin querer queriendo, te hace ahorrar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, trabajar desde tu casa te permite gastar menos en transporte, en taxis, en pasajes, en gasolina. En segundo lugar, te hace gastar menos en comer en la calle,
porque a veces uno cuando está, digamos, afuera de casa, almuerza en un menú de un restaurante y te cuesta pues entre 3 y 4 veces más caro que el mismo menú en tu casa, ¿no? Y en tercer lugar, y esto parece un tema medio pintoresco, pero cuando uno está en trabajo remoto, gastas menos en ropa. Así es, ¿No? menos Yo le lavado decía de a un ropa, amigo, lógico. yo le decía a un amigo, tú puedes estar con el mismo pantalón toda la semana y nadie se da cuenta, ¿no? Estás Menos desde tu detergente, pantalla. menos electricidad, porque no lo lavas, no lo secas, qué sé yo. Totalmente. Entonces, aprovechar el trabajo remoto creo que es una buena idea. Si es que, obviamente, hay varios tipos de chamba, a veces no puedes necesariamente hacerlo así, pero es importante. Ahora, otra gran ventaja de la planificación es evitar, por ejemplo, andar tomando taxis, porque a veces estás contra el tiempo, y más bien usar un poco más de transporte público, o incluso usar la bicicleta, o incluso en distancias cortas poder hasta caminar. Pero a veces, como no planificamos, como no estamos muy ordenados en nuestros tiempos, terminamos tomando el taxi y gastando mucho más de lo que deberíamos, ¿no? Y Sí, Mauricio. dale, dale, Jorge, dale. Yo te decía que otra cosa a aprovechar es el tema de los canales digitales. Mira, normalmente hay gente que le tiene cierta resistencia, puedes hacer las cosas por internet, pero aunque no lo creas, eso te hace ahorrar dinero. Te lo pongo de esta forma. Normalmente uno paga unos 5 recibos, digamos, al mes de servicios básicos, ¿no? La luz, el agua, digamos, el teléfono de casa, el cable, ¿no? El celular y el gas, ponte, 5. Si tú vas al banco, haces tu cola y pagas tu recibo, te cobran entre 5 y 6 soles adicionales por cada recibo por pagar en ventanilla. Ponle 6 soles. Son 30 soles. Pero si tú eso lo pagas por internet, es gratis, ¿no? O sea, no te cobran ninguna comisión. Entonces, el usar los canales digitales es una buena herramienta, además, ¿no? Para poder ahorrar incluso. Hay que perderle el miedo un poco al internet, pero yo creo que no es tan complicado. Y habíamos ya para cerrar sugerido que revisen su plan de telefonía celular porque son muy cambiantes, es muy competitiva una empresa con la otra y a veces por los mismos servicios logras una tarifa menor que la sumas en un año y el ahorro es significativo, no ver el mes a mes, sino en un año cuánto vas a ahorrar, ¿no? Sí, el tema, a veces otro tema también interesante. Mira, yo conozco gente que lo que ha hecho es agarrar su celular y con el plan de internet ya eliminar el internet de casa, ¿no? Usando los megas que tiene el celular, que a veces son hasta ilimitados, ¿no? Y ya no tiene que estar pagando el internet de casa Y más el internet del celular, ¿no? Correcto. Cuenta con uno solo y con ese se puede mover. No depende del uso que le tenga, pero también es otra opción interesante. Y a propósito de estos servicios, Mauricio, podríamos también, así como vamos a comprar en mancha, digamos, productos del pan llevar, podríamos, por ejemplo, los streamings, estos de streaming de películas, podríamos también comprarlos en familia, ¿no? Comprar 2 o 3 familias y te permiten tener hasta 4 pantallas o 6 pantallas. Entonces podrías, en vez de comprar cada uno el servicio, podrías comprar el streaming en familia y cada uno tener pues la opción de un usuario, ¿no? Con lo cual te ahorras también una cantidad importante de plata al mes. Correcto, Jorge, muchísimas gracias por tantos consejos prácticos que hemos tomado nota y los llevaremos a la práctica para cuidar la economía familiar. Hasta una próxima oportunidad. Buen martes, Jorge. Igualmente, gracias por la oportunidad. Un abrazo.